Hugo, ¿cómo estás? Buenos días, Dios te bendiga. ¿Qué tal? Buenos días, Fabricio. Encantado de estar contigo en Betel. Hugo, a ver, hay varias cosas de las que yo quiero hablar contigo. Y quiero hablar, empezar hablando un poco de Israel y de la liberación, aún no completa, de todos de los rehenes que hemos visto. Hemos visto las entrañables imágenes, seguramente en algún momento van a aparecer en pantallas a ver, hombres y mujeres que han sido liberados en Israel, abrazándose con sus familias, y el dicho de Donald Trump de llamar a que todos tienen que ser liberados porque si no va a desatar el infierno en la tierra, ha dicho. Bueno, después de casi 500 días, se está liberando por partes al remanente de rehenes, ya sea vivos o muertos, que tomaron los terroristas de Hamas el 7 de octubre del año 23. En realidad, la situación es hiperdramática porque los terroristas de Hamas, para hacer la entrega, se valen de la Cruz Roja Internacional, entidad que ha desvirtuado sus fines humanitarios y se ha convertido en cómplice de los terroristas, y los entregan en condiciones infrahumanas de maltratos, desnutrición aguda, y en medio de ceremonias donde además hacen alarde de los secuestros. Realmente una situación no solo dramática, sino reprobable moralmente. Y por último, Hamas ha decidido suspender la entrega de los rehenes, pese a que hay un canje, porque Israel está entregando a su turno a prisioneros por terrorismo a cambio de los rehenes. En esas circunstancias, la opinión pública de Israel está realmente saturada. El estado de ánimo del pueblo judío ya ha llegado a un extremo muy grande, y la alianza con el presidente Trump ha tomado una decisión crítica. Si hasta este sábado, día que celebramos el Shabbat, al mediodía no se entrega hasta el último rehén, son más o menos 56 los que faltan, vivo o muerto, entonces la autorización para que se reinicie la guerra, y esta vez una guerra total, una guerra de arrasamiento, con suspensión de entrega de provisiones y de agua, pues terminar desapareciendo Gaza. Tenemos las declaraciones de Donald Trump. ¿Te parece si las Por oímos? supuesto. Descarnado Trump. ¿Ah? A ver, adelante. En lo que a mí respecta, si no se devuelven todos los rehenes el sábado a las 12 en punto, creo que es un momento adecuado. Diría que hay que cancelarlo y que se desate el infierno. Yo diría que debe... Hugo, ¿qué significa desatar el infierno? ¿Es una bomba nuclear eso? ¿O qué cosa es? No, es la autorización para que entren nuevamente las tropas, los tanques, el equipo pesado y los bombardeos a diestra y siniestra, porque no se ha logrado desarticular toda la banda terrorista de Hamas. La mejor prueba es que no bien se han producido estas, entre comillas, ceremonias de entrega de rehenes, han reaparecido armados hasta los dientes, han reaparecido con uniformes y han reaparecido utilizando como vehículos de guerra las camionetas y los equipos de la Cruz Roja Internacional. Entonces, tierra arrasada significa literalmente que se va a destruir todo. Ok, Hugo, tú como periodista de amplia experiencia, has sido jefe en el comercio, etcétera, ¿podrías entender lo que podría significar eso en la cabeza de un terruco de esa calaña, como los que están metidos ahí en Gaza? Saben que no van a salir vivos, entonces, si no voy a salir vivo yo, bueno, tampoco van a salir vivos todos los que están acá. Morimos, morimos todos. Mira, esto nos lleva al pensamiento teológico que tienen los musulmanes islamistas extremos. Y ellos consideran que la liberación final es a través de la muerte. La muerte los acerca a Alá y a su profeta. Y si mueren en la yihad, que es la guerra santa, entonces se ganan el paraíso directamente. Por lo tanto, tienen una visión tanática del mundo. No les interesa,
no les interesa. Y lo triste, lo terrible, es que no solamente estamos hablando de los activistas o de los jóvenes que empuñan las armas, sino a la población civil que está plenamente convencida, está ideológicamente inmersa en eso. Y esto nos lleva a un punto crucial, Fabricio. Se cae de una vez por todas la teoría que se ha mantenido durante décadas de dos estados independientes, uno Israel y otro Palestina. Es inviable. ¿Por qué? Jamás, lo mismo que Hezbollah, tienen, y de los hermanos musulmanes, Irán y de todos los que están detrás, tienen como objetivo central, como razón de ser, la destrucción del Estado de Israel y la desaparición del pueblo judío. Es más, alaban a Hitler directamente. ¿Cómo así? Literalmente. El libro de cabecera en las escuelas, en los hogares, es Mein Kampf, mi lucha. Nos parece retrógrado, nos parece... hasta insultante, chocante, ¿no? hasta insultante. Pero entonces, ¿cómo vas a tener dos estados soberanos, independientes, tratando de coexistir con la amenaza permanente de ataques terroristas? Dentro de este enfoque es que el presidente Trump ha irrumpido con la propuesta de que el territorio de Gaza sea ocupado por potencias internacionales, no exclusivamente Estados Unidos, para convertirlo, digamos, en un espacio habitable, turístico, productivo, pero sobre todo pacífico. Pero el derecho internacional, que si bien es la gran referencia dentro de la que debemos movernos, no es inamovible, es evolutivo. Y acá ha surgido una propuesta para que los palestinos sean absorbidos en territorio egipcio, en territorio saudí, en territorio jordano, y que se restablezca la paz. Dos estados soberanos, imposible. La fórmula ya se cayó. Ok, ahora eso por lo que tú me estás diciendo es que van a haber, esos sujetos no van a dar su brazo a torcer, esos que están enmascarados ahí van a morir, como tú bien dices, por todas sus razones teológicas y todo esto. En el medio no solamente hay rehenes por liberar, sino una masa de gente que va a terminar también arrasada, porque es lo que entiendo que Trump está diciendo, que si no los liberan, van a morir todos, o sea, rehenes, pueblo y ustedes, porque hay una cosa que Trump no va a querer, que sobreviva uno de estos para que en 5 o 6 años otra vez renazca, jamás con otro nombre, etcétera. Así es. Ya se tiene la experiencia de la Autoridad Autónoma Palestina, ya se tiene la experiencia anterior de la OLP con Yasser Arafat. Exacto. En realidad no es viable. Y bíblicamente, cuando el pastor se desbarrancan las ovejas. Sí. Y en realidad ahora estamos en vísperas de que se desbarranquen. Hay un vuelco histórico. Triste, ¿no? Va a morir mucha gente, seguro. Sí, pero no puede proseguir el holocausto, la Shoah del pueblo judío. El pueblo judío no fue el agresor. El pueblo judío Eso es verdad. fue atacado. Eso es una cosa cierta que lo políticamente correcto hoy pues, casi nos prohíbe decir el asunto, pero la verdad quienes han comenzado todo este asunto han sido los de Hamas. Pero Los chicos naturalmente habían salido a un rave, a una cosa ahí, uno puede estar de acuerdo o no pues, con divertirse de esa manera o no, pero ellos en su libertad estaban haciéndolo y entraron esos sujetos con unos paracaídas armados, se metieron, mataron y apresaron. Eso es terrible. Así Ellos es. comenzaron el tema. Mataron y secuestraron a 250 personas, a las cuales han tenido en condiciones infrahumanas. Incluso a los niños, bebés, los metían en jaulas de pollos. A las mujeres, independientemente de la edad, las violaban hasta romperle las caderas, uno tras de otro. A los hombres, además de golpearlos, los han tenido en inanición. Y simplemente los pocos que han sobrevivido son equivalentes a los que se rescataron de los campos de concentración de Auschwitz. Son
casi fantasmas salidos del más allá. Dios en su infinita gloria ha querido mantenerlos vivos y preservar para que den testimonio de cómo ha sido el drama. Bien, bueno, tu perspectiva y realidad, yo creo que también estoy de acuerdo con eso. No hay no hay muy poca esperanza de que eso se vaya a solucionar. Yo no veo que esta gente vaya a transigir, salvo que lo que realmente creen no sea tal y a la final terminen decidiendo sobrevivir, ¿no? Yo lamento mucho el hecho de que haya mujeres, ancianos, niños que pierden y seguramente van a perder la vida en acciones tan drásticas. Pero la furia divina se ha desatado y la han desatado los impíos, la han desatado las almas que ven la liberación en la muerte y en la muerte cruenta y en el asesinato, en aras de una yihad, de una cruzada religiosa que no tiene ningún sentido ni racional ni espiritual. Es, digamos, un extremismo intolerable. Ya, ahora, para ir terminando esta parte de la entrevista, estamos con Hugo Guerra, periodista, analista político, 10:49 aquí en Betel Radio 100.1 FM. ¿Y cómo se va a tratar ahora el tema respecto de Israel, de este asunto de abuso de derechos humanos, cuando Israel decida desplegar con Trump toda una guerra total, digamos? Bueno, lamentablemente el mundo no ha aprendido. Hay una corriente judeófoba, hay una corriente antisionista y hay una corriente antisemita declarada en gran parte del mundo. Ser judío no es fácil, nunca lo ha sido. Ahora estamos viviendo campañas de propaganda, pero también pogroms y asesinatos a nivel internacional por el simple hecho de ser judíos. Y esto en Europa, en Estados Unidos y aquí en América Latina. La Corte Penal Internacional ha decidido apresar al primer ministro Bibi Netanyahu y a Galán, que fue su ministro de Defensa, por supuesto genocidio, a raíz de una acusación y una demanda de Sudáfrica. Pero Israel no pertenece a la Corte Penal Internacional, Estados Unidos tampoco, y el presidente Trump está decidido a tomar sanciones contra la Corte Penal Internacional. Les ha quitado todo tipo de subvención presupuestal y ha impedido, porque les ha retirado la visa, que entren a Estados Unidos los jueces, los fiscales y sus familiares. Es decir, se está defendiendo el recto derecho, porque acusar de genocida a aquel que defiende a su pueblo es más que un exceso. Y finalmente, nunca perdamos de vista quiénes iniciaron esto, quiénes desataron la furia de los sables, quiénes desataron el fuego. No fue Israel, no fuimos los judíos, fue Hamás y el islamismo retrógrado y radical. Ahora, claro, pensando ahora a favor, lo único que le quedaría a Israel y a Trump para un poco aniquilar la fortaleza de sus enemigos es Irán. Me imagino que después de esto van a ir contra Irán. Bueno, el anuncio es el próximo enemigo, ¿verdad? El anuncio está hecho. Donald Trump ha sido muy preciso en decir que si Irán atenta contra su vida, él ya ha dejado instrucciones para que destruyan a Irán. ¿Qué es eso? ¿Eso qué significa? Eso sí es una bomba nuclear, ¿o no? Tendría que ser. Porque él ha hablado de aniquilamiento total. Aniquilamiento total. Pero todo hace prever que si se consolida la solución para Gaza, el gran enemigo regional seguirá siendo Irán. Y la única forma de frenarlo es, yo no pienso en un aniquilamiento total, pero sí cortar de raíz sus programas de construcción de armas nucleares.
No hay forma de que toda la región del Medio Oriente tenga paz mientras Irán utilice a los proxies, a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes y a otros grupos radicales. Hugo, quiero hacerte una pregunta. No profundicemos en el tema si es que tú no lo deseas, pero quiero hacerte esta pregunta. Imagínate que realmente acabamos con Irán, ¿ok? Que Irán deja de ser un problema. Desaparecido Irán, no queda nadie más que impida o que sea un obstáculo para la construcción del tercer templo. Así es. O sea, eso estaría a la vuelta de la esquina. ¿Entiendes tú que los cristianos tenemos una profecía? Según el Tesalonicenses lo dice en algunas partes más del Nuevo Testamento, que el advenimiento del anticristo ocurre cuando éste se siente en el templo de Dios como Dios. Algunos comprenden, entienden que ese templo se refiere a un tercer templo que tenga que ser construido. Y ese templo solamente se puede ser construido en un solo lugar, en la mezquita de Al-Aqsa que está ahí. Así es. El tercer templo ya está diseñado, está listo para ser construido. Y si quieres verlo tanto bíblicamente como si quieres verlo como una profecía, los tiempos se acercan. Estamos en vísperas ya de que el tercer templo sea erigido. Claro, en términos humanos, decir estar próximo no es necesariamente mañana, pero cada vez nos acercamos más y tú sabes que en la teología los símbolos y los signos son preclaros. Sí, son los tipos, ¿no? Las sombras de lo que va a venir. Así es. Y a las sombras de lo que va a venir se están proyectando. ¿Y tú cómo consideras, porque tú eres judío, cómo consideras tú la construcción del tercer templo? ¿Lo consideras algo sumamente positivo o te hace sentido algo de estas profecías cristianas que indican un tercer templo con un anticristo sentado ahí en el medio? A mí me hace sentido la construcción del tercer templo. Lo del anticristo, como entenderás, nosotros respetamos, es más, veneramos la santidad de Cristo Jesús. De Yeshua. De Yeshua. Pero, bueno, tenemos algunas diferencias de interpretación. Sin embargo, es posible que antes del advenimiento de la paz celestial haya todavía un periodo de oscuridad muy grande. Y ahí es donde coincido en lo que ustedes sabiamente interpretan como el anticristo. Incluso los musulmanes tienen una especie de profecía similar en relación a un 12º imán, ¿no? A una especie de imán que ha de venir todavía, ¿no? Y que también va a ser las veces una especie de falso mesías, digamos. Claro, eso pasa por un conflicto que también estamos cercanos a ver, el conflicto de Og y Magog, que eso implicaría probablemente una guerra de gran escala, no sé si una guerra mundial, no sé si una guerra nuclear, pero una guerra de muy grande escala. Y nos acercamos lamentablemente a eso, porque ojo, la solución que plantea Trump por lo pronto es ingeniosa, es un hálito de esperanza para el pueblo judío y para la estabilización de la región, pero no es que vaya a ser fácil aplicarla. Hay mucha oposición y puede llevar a un conflicto Og-Magog. Hugo, ¿cómo entiendes tú lo que puede estar pasando en la cabeza de Trump para haber cerrado filas tan claramente a favor de Israel? ¿Por qué Israel es tan aliado? ¿Por qué Trump es tan aliado de Israel? ¿Solamente por su cuñado? ¿Solamente por intereses económicos? ¿Por qué? Yo creo que... Perdón, su yerno. Su yerno. Sí, sí. Yo creo que él tiene lo mismo que Milei, un pensamiento religioso. Es muy personal el asunto. Muy personal, un pensamiento religioso muy cercano al judaísmo. Lo sienten. No son judíos, pero tienen cercanía. Pero si ya lo vemos racionalmente, lo que pasa es que Estados Unidos sobrevive como imperio ahora con una nueva visión geopolítica mundial.
Donald Trump encarna lo que se llama la Lebensraum, que significa el nuevo espacio vital. Cuando uno escucha a Donald Trump hablar de que Canadá se convierta en el Estado 51, que quiere comprar Groenlandia, que quiere cambiar el nombre del Golfo de México, no es que esté loco. Cuando habla de Gaza, no es que esté loco. Hay una visión geopolítica y estratégica que nosotros la vemos desde lejos. ¿Me quieres decir que en la oficina o donde fuera hay una pizarra así con marcas en el mapa y el globo estudiado, digamos? Pero por supuesto, esto no es producto del azar. A Donald Trump le podemos criticar muchas cosas, además por su forma expresiva, pues que es muy singular. A veces da risa, a veces da cólera. Pero hay detrás un plan muy grande. Y específicamente en el caso de Israel, el tener acceso permanente desde Gaza le permitiría a la flota norteamericana una base propia que actualmente tiene que rentarla en Qatar. Entonces ya ahí tendría una posición de acceso en la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza. Eso es espectacular para ellos. Eso es espectacular. Está en el centro de todo el Medio Oriente. Y del otro lado, no pierdas de vista lo siguiente. Israel está considerado entre las 10 primeras potencias del mundo en lo tecnológico y en lo militar. Entonces, la consolidación de una alianza americano-israelí es fundamental para los designios imperiales de Donald Trump. Donald Trump ha estado en las portadas durante todas estas semanas, por todas las decisiones, las órdenes ejecutivas que ha firmado, etcétera. Muchas son. Yo todavía estoy esperando que develen quién mató a Kennedy y quién mató al pastor Luther King. Estamos pendientes de eso. Pero el tema de USAID ha acaparado en el Perú casi todas las portadas y en esta parte del mundo también. ¿Cómo te ha tocado particularmente la decisión de Donald Trump, no solamente de exponer las cifras, sino de cerrar USAID? Mira, creo que es el acto de limpieza y de profilaxis más grande que se está haciendo dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque USAID era la cara simplemente de un sistema de operaciones subversivas, black operations, de operaciones psicológicas y de guerra política a nivel mundial. Dentro de eso me voy a referir solamente a dos efectos. Primero, tenían una red de ONGs en más de 30 países para profundizar la ideología progresista, la ideología woke y los planes globalistas de la izquierda del Partido Demócrata, sin ningún control oficial del Estado, más allá del Deep State, del Estado profundo, que está desregulado y que Elon Musk ahora está empezando a develar. Pero del otro lado tenía una red subversiva de guerra, de desinformación, de comunicaciones y de censura a escala mundial. Y entonces lo que estamos viendo nosotros acá en el Perú es la revelación de cómo detrás de la fachada de la cooperación internacional, y no discuto que algunos programas de USAID puedan haber sido buenos, pero la mayor parte, ¿a qué se dedicaban? A la guerra cultural, a la desestabilización. ¿En qué se traducía eso? Programas como el de la Manuela Ramos, que eran claramente abortistas. Pepa Nuestra. Pepa de Betel, ¿eh? Esa la sacamos. Pepa de Betel, efectivamente, se dedicaban a toda la promoción de los transgéneros y además atentando contra nuestros niños, se dedicaban a la promoción de la antiminería, la antipesquería por intereses geopolíticos extraños a nuestro país, y es más, intervenían, como en el caso de Clara Elvira Ospina, en la promoción política de algunos grupos, lo que significa que tenían una intrusión grande. Y adicionalmente, y con esto concluyo, tenían una red
no solamente de ONGs, sino de periodistas, de medios de comunicación, de directores, de editores pagados, subvencionados por ellos. Es decir, un plan realmente maquiavélico. A ver, Hugo, y no solamente USAID le ha dado dinero a países o a ONGs o a medios de comunicación. Según datos del propio gobierno de Estados Unidos, USAID le ha entregado, le ha concedido, le ha donado 270 millones al East West Management Institute, una organización asociada con la Open Society de Soros. Así es. 270 millones en los últimos 15 años, dinero de Estados Unidos para Soros, como si a Soros le faltara la plata. Hemos preparado un pequeño informe sobre el tema porque quiero que lo veas y luego comentar cómo es esto posible. Soros y USAID metidos en la misma caja, ¿para qué? Veámoslo, por favor. USAID y George Soros, una teoría más de conspiración, pues así lo señalaba el periodista Marcos Cifuentes hace pocos años atrás. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy nos cuidamos de Soros, o mejor dicho, de las conspiraciones alrededor de Soros y de esta teoría de la conspiración en particular que es viejísima. En la época de Fujimori ya te decían que si tú marchabas era que te había pagado Soros. Pues ya no sería una conspiración. Es más, quizás nunca lo habría sido, pues la USAID, esta agencia para el desarrollo internacional de los Estados Unidos, ha venido canalizando por muchos años cientos de millones de dólares hacia organizaciones vinculadas al magnate progresista George Soros. Esto de acuerdo con un reporte del portal Just the News, donde muestra al Instituto de Gestión Este-Oeste, respaldado en parte por la Open Society Foundation de Soros. Recibió más de 260 millones por parte de la USAID en los últimos años, con el objetivo de avanzar en su imperante promoción de las ideologías progresistas en todo el mundo. En su momento pudo haber parecido no solamente conspiración, éramos los conspiranoicos, sino que además éramos aquellos que nos oponíamos de manera obstruccionista a los cambios que eran necesarios. Cambios para mejorar el sistema político, cambios para mejorar el sistema de justicia, cambios para mejorar supuestamente, ojo, todos estos supuestos cambios, el sistema electoral, de quienes proponían y promovían leyes para la paridad, por ejemplo, bajo el paraguas de toda la legislación progénero. Rosa Bartra, quien fue presidente de la Comisión de Constitución del Congreso en el 2018, señaló además que estos medios de comunicación autodenominados independientes siempre tuvieron una intención de ridiculizar a todos aquellos que cuestionaban los fondos por los cuales se sustentaban estas organizaciones. Soros tiene una organización filantrópica llamada Open Society. Sí, financia un montón de ONGs en el Perú y en el mundo. Sí, pero no es la única. Hay un montón de otras organizaciones así. La Ford, la Gates, que ya mencionamos, la Rockefeller, son privadas. Pero también Estados Unidos tiene USAID, hasta España tiene AECID. Todas financian causas progresistas, si quieren llamarlas así, políticamente correctas, ¿no? Efectivamente, nosotros en su momento denunciamos que esto era así, que se estaba de alguna forma pervirtiendo el ejercicio tan noble que es el del periodismo, que tiene como rol fundamental informar en lugar de informar. Se promovía, se hacía propaganda a favor de una ideología. Y es que todo esto que Cifuentes intentaba o quería ridiculizar hace algunos cuantos años, hoy se confirma que nunca fue una exageración el señalar los incansables esfuerzos de George Soros por destruir a la familia. Pero analicemos un poco el perfil de George Soros. De acuerdo a Los Angeles Times, señaló lo siguiente: además de mis fantasías sobre ser Dios, también tengo fantasías muy fuertes de estar loco, confesó. En su libro Soros on Soros afirmó: no acepto las reglas impuestas por otros. Con el hashtag La Encerrona, y rótenla con su familia y con sus amigos que se mandan cadenas sobre Soros todo el día, con ellos también, porque La Encerrona es gratis, y es gratis gracias a todos los que yapean, a todos los miembros del canal de YouTube. Parece que tan gratis no era, pues en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso a mediados del año pasado se aprobó un dictamen que proponía fortalecer las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, también llamada APSI, con el fin de fiscalizar qué actividades se desembolsaban con estos millonarios fondos.
fondos. Pese a que el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció a favor de la iniciativa legislativa, la medida tuvo detractores, como el periodista Marcos Cifuentes, quien aseguró que la propuesta buscaba someter a las ONG. Curiosamente, este hombre de prensa habría recibido $104,000 a favor de su canal de YouTube con el nombre que ya ustedes recordarán, La Encerrona. Mismo señor que coloca a Gustavo Gorriti como una figura heroica de DC Comics. En la época de Lavallato, ¿sí? Yo decía, mira, aquí la cosa, a mis amigos, ¿no? Les decía, porque yo estaba jubilado en esa época, no hacía periodismo diario, pero le decía a mis amigos, mira, aquí la cosa es muy sencilla, ¿no? José Domingo, ¿no? Es el comisionado Gordon y Gorriti es Batman. Exacto. El comisionado Gordon no puede ir y meterle 40 puñetes al Joker. No puede, pues. No puede. Pero para eso está Batman. Para eso Entonces está. prende la batiseñal y se aparece Batman, que tiene otras reglas de juego y le mete 40 puñetas al Joker. Entonces, Claro. Gorriti funcionaba como Batman porque los periodistas, y esto es real, no tenemos las ataduras que tienen muchos funcionarios. Llegar al punto de comparar a Gorriti con Batman, Ni siquiera para Pingüino, ¿no? Ni siquiera para el Guasón, o ni siquiera para ninguno de los antihéroes, porque en realidad Gustavo Gorriti ha sido peor que un cáncer. Y digo peor que un cáncer porque el cáncer, como los parásitos, se instalan en un organismo para robarle toda su energía y reproducirse en base a la energía de ese organismo que invaden. Los únicos delitos que le imputan a Gorriti son fantasmas, ¿no? O sea, intromisión, que no sé, un absurdo tremendo, ¿no? O sea, eso es... Claro, que eso a mí me preocupa, porque, o sea, la cantidad, o sea, por ejemplo, usurpación de funciones, ¿no? Porque Gorriti dijo, bueno, ¿por qué no vas por ahí, investiga por ahí? Claro. Yo repito, la cantidad de funcionarios, fiscales, no sé, policías, congresistas, a los que yo les he dicho, oye, ¿por qué no vas por ahí? A ver, anda y métete ahí. Yo creo que si le pides información a este pata, saca esto. Yo creo que si haces esto, te sale... Claro. Un montón. ¿bajo qué criterios se podrían adjudicar las credenciales para dar una recomendación a autoridades fiscales y o judiciales? Es que su maestro Pingüino era el líder de ese tipo de direccionamiento del sistema de persecución del delito. Podía llamar directamente al fiscal de la nación y ordenarle suspender una diligencia, por ejemplo. No queda duda que la Open Society Foundation de George Soros fue apadrinada por mucho tiempo por parte de la USAID. Una teoría de conspiración. Marcos Cifuentes, ¿acaso no debería salir a reconocer en su canal que realmente hubieron financiamientos por parte de la USAID hacia George Soros? Estamos con Hugo Guerra, periodista. Hugo, tú escribiste en el Expreso, has escrito en Expreso un artículo, una columna titulada La red de la prensa comprada, en donde expones justamente esta presunta operación encubierta de USAID que habría desviado fondos para beneficiar a Soros. Así es. Lo que explico en ese artículo, de fuente abierta, naturalmente, es que USAID no solamente daba de manera directa los fondos a una red de ONGs, de medios de comunicación, de periodistas, de portales y de influencers, sino que trabajaba con un intermediario, Internews, que era como una central de medios desde la cual administraba los fondos. Y lo hacía además en alianza con una serie de fundaciones y de macro ONGs, como la de George Soros en un extremo, pero también con empresas tecnológicas como la de Nvidia. ¿Qué hacían? Programas y campañas de desinformación, pero también de censura. ¿Recuerda quién supervisa los contenidos de Facebook en el Perú? La República. ¿Y acaso la República no fue receptora de fondos que venían? Exacto. Pero por medio de la Fundación MOME. Así es, a través de la Fundación MOME. Pero voy a ponerte un ejemplo más de la gravedad, un ejemplo que me toca muy de cerca. Lo pongo entre interrogantes porque definitivamente no tengo las pruebas plenas. Okay. Pero cuando se hace el operativo político
de la denuncia falsa de los vínculos de Keiko Fujimori con el narcotráfico y que aparentemente habría estado perseguida por la DEA, cosa que la DEA... Y fue falso porque lo desmintió rápidamente. Fue un operativo político que le costó el triunfo electoral. ¿Quién lo hizo? ¿No fue Clara Elvira Ospina desde Canal N y Canal 4? Entonces, ¿habrá sido financiada también por esta red? Porque ella aceptaba... Es una muy buena pregunta, ¿eh? Ella ha aceptado que participaba Bueno, yo sé en que la promoción Epicentro ha electoral. recibido plata, o sea, por lo menos por lo que dice la web de IDEA, ha recibido o habría recibido dinero de... Pero tenemos derecho de USAID. tenemos derecho a preguntarnos si ese tipo de operaciones negras no las hacían, si las campañas en pro de ciertos fiscales del caso de Lava Jato no estaban financiadas. ¿Cuál era la forma? Captaban periodistas, así como captaban fiscales, les daban entrenamiento, les daban incentivos económicos, les daban viajes, les daban premios y los alineaban. Y después, como se dice vulgarmente, los aceitaban. Entonces, ¿tenemos derecho o no tenemos derecho a por lo menos a formularnos algunas preguntas sobre el grado de intervención? ¿Todo el movimiento separatista del sur no fue financiado? Las marchas, etcétera. Mira, hay otra cosa que también es interesante. Hoy día, Pancho de Piero, en Tendencias, temprano, antes de Hora Punta, presentó un informe sobre una especie de otra obra teatral pro drag queen, LGTB, que se llama Ar de Lima. Un esperpento, la verdad, porque no tiene ningún valor artístico. Si fuese LGTB y tiene un valor artístico, yo a mí digo, bueno, está bien hecha, ¿no? Pero no, nada. Pagado con dinero del MINCUL, del Ministerio de Cultura. Así es. Kenia Ramos, nuestra reportera, Hugo, se metió en el tema y realizó una investigación de cómo es, preguntándose, oye, ¿MINCUL solamente le ha pagado dinero a esta obra de teatro? ¿Qué cosa más ha hecho en los últimos años? Bueno, ha hecho una investigación de cómo el dinero de todos nosotros ha sido destinado para financiar películas, documentales de la comunidad LGTB. Su informe realiza también, como tú lo estás haciendo, una pregunta. No queremos afirmar nada, queremos preguntarnos si es realmente necesario, Hugo, y esencial para nuestra economía, invertir dinero en esta agenda. Antes de ver el informe, dame tu pequeña opinión sobre esto que te estoy planteando. La pregunta es valedera y le añadiría solamente como reflexión otra pregunta. ¿Quién financia el sesgo ideológico del LUM? Del Museo de la Memoria. El lugar de la memoria. Y de la inclusión, ¿cómo se llama? Memoria y la inclusión social. ¿No es acaso USAID, aparte de los fondos alemanes? Porque, ojo, ahorita estamos viendo un tentáculo. Ese es otro tema, Alemania es otro tema. Estamos viendo el tentáculo americano. Ahora nos falta ver el tentáculo canadiense y el tentáculo europeo. Pero sí, es legítimo preguntarnos por qué un país soberano tiene que aceptar la injerencia política, la manipulación, la censura y la prensa pagada. No, pero Hugo, estás equivocado. Eso es dinero en pro del desarrollo y de la cultura del país. Porque eso es lo que te responden, pues, ¿no? Y lo terrible es que si tú revisas, y esto es objeto de un estudio que está pendiente, si tú revisas muchos de esos proyectos, LGTB, antifamilia, progresistas, globalistas, están alineados con la Agenda 2030, pero además tienen participación compartida económicamente con esas fundaciones, con esas ONGs internacionales y con dinero del Estado peruano. Es decir, cofinanciamos los contribuyentes peruanos toda esta barbaridad. Bueno, veamos el informe de Kenia Ramos que ha preparado, por favor, sobre el Ministerio de Cultura que le pone plata a la comunidad LGTB. ¿Bajo qué criterios? Adelante, veámoslo, por favor. El constante financiamiento del Ministerio de Cultura hacia la comunidad LGTB. ¿Cómo se sentiría usted al saber que durante los últimos años gran parte de sus impuestos han ido destinados a producciones de la comunidad LGTB? Pues así es, hoy conocerá 3 largometrajes con el mismo contenido de esta minoría hipersexualizada. Comencemos. Salir del Closet 2022.
dirigido por Alberto Castro Antesana. Es un documental que muestra la experiencia de 10 hombres homosexuales peruanos enfrentando dificultades para aceptar y expresar públicamente su orientación sexual en un país que defiende los valores familiares y la protección de los niños y que supuestamente es conocido por su fuerte homofobia. Este documental, dirigido por el cineasta Castro, quien es abiertamente parte de la comunidad LGBT, resalta la necesidad de tolerancia y respeto hacia la diversidad, pero también cuestiona que aquellos que piensan diferente son considerados parte de las estructuras sociales que perpetúan la discriminación. Sin embargo, surge la interrogante sobre si es apropiado destinar recursos públicos como los impuestos de los peruanos para financiar proyectos supuestamente culturales como este. ¿Es realmente esencial para la cultura peruana o simplemente una formalidad para cumplir con una agenda cultural? Para mí lo más difícil fue el día que me miré al espejo y dije soy gay. La película Invasión Drag 2023, dirigida nuevamente por Alberto Castro, disponible de forma gratuita para toda Latinoamérica, que retrata el fenómeno de las drag queens en Lima y su conexión con el espectáculo. Ha sido financiado por los estímulos económicos del Ministerio de Cultura del Perú. Sin embargo, es importante preguntarnos si este tipo de proyectos que reflejan una faceta de arte trans y drag, semidesnudos y libertinaje, ¿realmente merecen el respaldo de los fondos públicos? Ministerio de Cultura. El documental Invasión Drag llega a los hogares peruanos de forma gratuita a través de Retina Latina. La película peruana es beneficiaria de los estímulos económicos y estará disponible para Latinoamérica y el Caribe a partir de hoy. Arde Lima 2023. Dirigido, adivinen por quién, por Alberto Castro. Este es un documental que muestra las vidas de 15 artistas drag peruanos luchando por la libertad de expresión en una sociedad conservadora. A través de figuras como Ernesto Pimentel, Chola Chabuca, el film representa una narrativa centrada en la victimización de estos personajes. ¿Sabes cuándo empezó el rechazo? Cuando yo dije de alguna forma, di a entender que era gay. Sin embargo, surgen preguntas sobre el uso de fondos públicos del Ministerio de Cultura para financiar proyectos que promueven ideologías específicas, mientras se descuidan las áreas más relevantes de la verdadera cultura peruana. Porque este es el único país de cultura muy baja que no entiende eso. Si es un ser humano como tú y yo. La figura del cineasta Alberto Castro y la constante financiación pública de sus proyectos como Arde Lima plantea dudas sobre estas iniciativas. ¿Realmente este tipo de cine responde a las necesidades de la sociedad peruana o se está utilizando el apoyo público para cumplir con agendas culturales con una visión progresista? ¿Será que esto es solo el comienzo y estas prácticas terminarán llegando a las escuelas para influir a nuestros niños? Hugo, brevemente. Se supone que esta película que va a ser publicada, va a ser estrenada, ha ganado un concurso o han sido un grupo de funcionarios notables que han decidido que esto es cultura, que es apreciable, que hay que promoverlo. ¿Esto es cultura, de verdad? ¿Tenemos que dar dinero de nosotros para esto? Un país como el nuestro, que tiene tantas prioridades para los niños, desde comida para sobrevivir hasta educación básica para alfabetizarse, no puede priorizar este tipo de expresiones disruptivas y que tienen un claro objetivo, que es la deconstrucción de la familia y del hogar de los peruanos. Además que de cultura peruana eso no tiene nada. No tiene. La cultura es la nuestra es riquísima y no tiene nada que ver con eso. Esto no significa que uno sea homófobo o que no tenga caridad
por quienes tienen una condición o una opción sexual diferente. Quieren buscar su felicidad Así como es. ellos quieren. Pero el Estado tiene prioridades constitucionales que no pueden ser dejadas de lado para favorecer indebidamente a estas minorías. Y fíjate, como todo está entrelazado, ¿qué ha tenido que hacer el presidente Donald Trump? Volvemos al inicio de la conversación. Por orden presidencial, ha tenido que suspender las operaciones transgénero para niños, ha tenido que ordenar que no se vuelva a izar la bandera LGTB y ha tenido que sacar del currículum educativo de primaria y del periodo formativo básico todas las tendencias de hipersexualización de los niños. Entonces, el problema no es solamente el financiamiento, es qué cosa hay detrás. Y repito, es la deconstrucción premeditada de la familia. Por eso es que los conservadores enarbolamos, sin que, repito, haya ningún sesgo homofóbico, pero enarbolamos el principio de Dios, patria, familia y propiedad. A ver, amén, es verdad, es verdad. Hugo, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerte, siempre eres tan generoso con nosotros por darnos a tus tiempo. órdenes, y a órdenes de Betel, la radio que está creciendo tanto y tan bien. Con la gracia de Dios. Ojalá que siga siendo así, Hugo. Muchas gracias. Dios te bendiga. Bien.